Hola oyentes y bienvenidos al informativo de Radio Sefarad comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Filipinas dice que no hay evidencia de un punto caliente de entrenamiento de ISIS tras la visita de hombres armados de Bondi. Estados Unidos impone prohibición de viajes a titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina alegando guerra y terrorismo. Estados Unidos presiona a Pakistán para que se una a la fuerza en Gaza, poniendo a prueba la autoridad del poderoso jefe militar en el país. Un hombre judío fue hospitalizado tras ser apuñalado cerca de la sede de Chabad en Crown Heights. La Fuerza Democrática Siria culpa a grupos vinculados a Damasco por un mortal ataque con drones. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Filipinas dice que no hay evidencia de que el país estuviera siendo utilizado para entrenamiento terrorista un día después de que se revelara que los hombres que cometieron el tiroteo terrorista en Bondi Beach, en Sydney, habían estado todo noviembre en una isla del sur conocida por insurgencias islamistas. La portavoz del presidente dijo: rechaza firmemente la declaración general y la caracterización engañosa de Filipinas como un foco de entrenamiento del ISIS. El martes, la Oficina de Inmigración del país confirmó que Shahid Akram y su hijo Naved, quienes mataron a 16 personas e hirieron a decenas más en una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, ingresaron al país el 1 de noviembre y se dirigieron a la provincia sureña de Davao. La isla de Mindanao, donde se encuentra Davao, tiene una larga historia de insurgencias islamistas contra el régimen del gobierno central. Bueno, desde que ha tenido lugar este ataque terrorista el domingo en Australia, en Sydney, pues hay cada vez más teorías conspirativas que tratan de encontrar alternativas a la teoría que Israel ha puesto en marcha inmediatamente y que vincula a este ataque a Irán. Ayer mismo comentábamos que llamaba la atención de que estas personas, especialmente el joven, se movía con mucha destreza en el tiro, agazapándose, eligiendo los objetivos, apuntando con realmente bastante profesionalidad y logrando matar a esta cantidad de gente, incluso cuando estaban ya a cierta distancia, caso que no es algo tan sencillo de hacer al aire libre como cuando, por ejemplo, hay matanzas en edificios como en universidades o colegios en que la distancia desde que se dispara es de apenas unos metros. Por lo tanto, sí que veíamos que había cierto grado de entrenamiento de estas personas, que no eran simplemente que cogieron un rifle y empezaron a disparar. Pero todavía nos faltan datos y mientras tanto ha surgido esta hipótesis que trata de reforzar la teoría de que han sido entrenados por el ISIS, porque como decíamos y comentábamos ayer, en su furgoneta se encontraron algunos folletos o material publicitario de esta organización terrorista. Pero ustedes recordarán que en otros atentados del ISIS en general los terroristas se graban previamente diciendo que van a cometer esos atentados. Es todo mucho más declarativo. En este caso, pues ellos no grabaron nada y tampoco dispusieron en ese coche de una bandera específica. Así que bueno, a mí todavía no me convence que el tema de Filipinas sea realmente importante. Puede ser de que hayan ido a lograr algún tipo de adiestramiento militar, cosa que me parece bastante improbable, pero incluso cuando hayan ido a por ese adiestramiento, quizás eso haya sido una indicación de alguien o una organización que recluta las personas y cuenta con esos medios
para formarlas, entre comillas, pero que no responden exactamente a las siglas del ISIS y sí a lo que todos los analistas, al menos no todos, vamos a decir, muchos analistas apuntan a que esto es el comienzo de una ola de ataques que tiene planeado Irán contra Occidente y contra objetivos judíos en Occidente, especialmente desde que pues, se ha visto disminuida su implicación en la defensa de su filosofía de exterminio de Israel con las derrotas militares de Hamas, de Hezbollah y también la poca eficacia de los hutíes y de las milicias proiraníes en Irak. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el martes la prohibición de viajes al restringir el ingreso a Estados Unidos a los titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, además de prohibir otras 5 nacionalidades. Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026. En junio, Trump anunció que se prohibiría la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y que los de otros 7 enfrentarían restricciones. Esta decisión revivió una política emblemática de su primer mandato. El anuncio del martes también decía que se prohibiría la entrada a los ciudadanos de Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. La Casa Blanca justifica estas medidas aludiendo a que muchos de los países en la lista sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una investigación precisa. En cuanto a la prohibición de entrada a palestinos, la hoja informativa mencionó los 2 años de guerra entre Israel y Hamás en Gaza, así como la presencia de grupos terroristas en centros de población palestinos. Los pasaportes de la Autoridad Palestina son utilizados con mayor frecuencia en Gaza, mientras que en Cisjordania, donde tiene su sede la Autoridad Palestina, muchos tienen pasaportes jordanos. Bueno, esta medida que seguramente será muy criticada porque es una medida muy inusual en un país, digamos, de Occidente, aunque es muy habitual en países que no son occidentales en sus políticas, tiene aquí una justificación que no es del todo descabellada, es decir, de que hay muchos países o algunos países de los cuales pues los documentos de identidad son muy poco fiables. Aquí mencionan algunos, pero digamos solamente por destacar que un país como Siria, que ha llevado 13 años inmerso en esa guerra civil, o Sudán del Sur, que lleva tantísimos muertos en la guerra civil, que también tiene en la provincia de Sudán del Sur, que se separó de Sudán hace poco tiempo, pues evidentemente Estados Unidos trata de impedir que esos elementos, esas personas que puedan llegar a ser terroristas encubiertos, lleguen a su territorio. Y respecto a los de la Autoridad Palestina, pues aquí hay una nota aclaratoria que creo que es bastante elocuente. Es decir, la mayoría de los palestinos que vienen de la zona de Cisjordania bajo control de la Autoridad Palestina, muchos de ellos tienen pasaportes jordanos porque hubo una época justo después de la declaración de independencia de Israel, cuando ese territorio, Cisjordania, quedó como parte de Jordania y hasta alteró su nombre, que antiguamente era Transjordania, para convertirse solamente en Jordania. Como decimos, muchas de esas familias tienen pasaportes jordanos, así que la mayoría de los que utilizan pasaportes expedidos por la Autoridad Palestina no son exactamente más que representar, podrían ser elementos de la Franja de Gaza que no fueran del todo inocentes y civiles
como podrían aparentar, y sí podría darse una fuga de terroristas hacia terreno de Estados Unidos. Bueno, esto evidentemente lo tendrá que solucionar Estados Unidos, y ya saben que las medidas anunciadas por Trump no siempre logran llevarse a la práctica, porque Estados Unidos es un país con garantías democráticas, y los servicios judiciales y las grandes organizaciones de la justicia en Estados Unidos funcionan muy bien en ese sentido. El jefe militar más poderoso de Pakistán en décadas enfrenta la prueba más dura de sus nuevos poderes acumulados, mientras Washington presiona a Islamabad para que contribuya con tropas a la Fuerza de Estabilización de Gaza, una medida que, según los analistas, podría provocar una reacción interna. Se espera que el mariscal de campo, Asim Munir, vuele a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en las próximas semanas para una tercera reunión en 6 meses que probablemente se centrará en la Fuerza de Gaza. El plan de 20 puntos de Trump para Gaza exige una fuerza internacional para supervisar un periodo de transición para la reconstrucción y la recuperación económica en el territorio palestino devastado por la guerra, diezmado por más de 2 años de conflicto. Muchos países se muestran cautelosos ante la misión de desarmar al grupo terrorista Hamás de Gaza, que podría arrastrarlos al conflicto y enfurecer a sus poblaciones pro-palestinas y anti-israelíes. Sí, ya saben que desde hace meses se habla de este plan de paz de Donald Trump y de la Fuerza Internacional de Estabilización. Y esa Fuerza Internacional de Estabilización supuestamente estaría formada por miembros de ejércitos árabes o musulmanes que participarían en ella. Bueno, aquí hay un problema, porque si bien los jefes de gobierno de esos países musulmanes y árabes están de acuerdo, porque esto les supondría un acercamiento a la administración Trump y por ende a Estados Unidos, beneficiando a sus economías y a su posición internacional. Por otro lado, pues esto podría suponer una revuelta popular en muchos casos. Ya hemos visto en el pasado países como Egipto o Jordania que han firmado tratados de paz con Israel, cuyas autoridades lo han respetado, pero que la población de esos países, incluso habiendo pasado más de 30 años, todavía es muy reacia y se siente muy contraria a la legitimación del reconocimiento de un país como Israel. Y en el caso de Pakistán, pues a pesar de los problemas internos y ahora este nuevo gobierno que le gustaría estar más cerca de Trump, y lo hemos visto porque 3 reuniones con Trump en 6 meses es todo un récord, y lo estamos viendo también con el nuevo mandatario sirio que intenta acercarse a la administración americana. Pero evidentemente esos países, aparte de sus mandatarios, tienen a una población que durante decenios ha sido adoctrinada para odiar la existencia de Israel y no legitimizarla nunca. Así que va a ser bastante complicado la creación de esta Fuerza Internacional de Estabilización, más allá de que aparezcan unos soldaditos ahí que no tengan ningún valor práctico, y que justamente sea Israel el que tenga que nuevamente intervenir para desarmar a Hamás, que es una de las condiciones para esta segunda fase del plan de paz. Un hombre judío de 35 años fue brutalmente apuñalado en Kingston Avenue, en Crown Heights, en el neoyorquino barrio de Brooklyn, al grito de que se jodan estos judíos, y estaría bien si el holocausto ocurriera hoy. El apuñalamiento ocurrió después de una discusión verbal entre 2 hombres. El apuñalamiento tuvo lugar a la vuelta de la esquina de la sede de Chabad, que ha reforzado las medidas de seguridad desde la masacre de Bondi Beach esta semana. El alcalde saliente de Nueva York, Eric Adams, condenó el apuñalamiento y dijo: «La violencia maligna, odiosa y antisemita debe cesar.
No podemos permitir que este odio persista en nuestra ciudad y jamás cederemos. Oramos por este hombre y su familia. Bueno, y esperamos que esto no sea el primer signo de los nuevos tiempos en la ciudad de Nueva York, porque ya saben que ahora tienen un alcalde bastante problemático, porque durante, digamos, toda su vida política ha estado muy vinculado a todo lo que sea estar en contra de Israel. Y ahora pues esto igual llega a traspasar los límites de Israel hacia los vecinos de la ciudad que sean judíos, porque evidentemente una zona como la de Crown Heights es un barrio que está lleno de ortodoxos judíos que son fácilmente identificables por su vestimenta. Muchos de ellos no son sionistas, es decir, hay muchos de ellos que practican su judaísmo, pero que no se sienten vinculados al Estado de Israel, pero nadie pregunta las opiniones políticas antes de atacar a alguien, o por lo menos en el caso de los antisemitas de todo el mundo, nadie ha preguntado a los judíos que se llevaban a los campos de concentración nazis qué opinaban de la raza o de la raza aria o de Europa, o cuál era su opinión política, ni siquiera su situación económica, ni nada de eso. El antisemitismo en ese sentido es muy igualitario. Todos los judíos son culpables de nacimiento, e incluso hoy en día esa categoría está siendo extendida a todo aquel que comulgue de alguna manera con la coexistencia con los judíos en su país y en su barrio. El grupo Fuerza Democrática Siria, respaldada por Estados Unidos, culpa a grupos vinculados a Damasco por un mortal ataque con drones. Se trata de un incidente grave y forma parte de una serie de enfrentamientos ocurridos durante el último año entre combatientes de este grupo frente a otros respaldados por el nuevo gobierno de Damasco. Los enfrentamientos tuvieron lugar cerca del río Éufrates. Dos de los combatientes del SDF resultaron heridos en una explosión causada por un dron suicida en la zona rural de Alepo, en el norte de Siria, durante una misión humanitaria para ayudar a civiles heridos, aunque afirman que el dron los atacó directamente mientras cumplían con su deber de brindar asistencia médica a los civiles heridos por los bombardeos realizados por esas mismas facciones en aldeas y áreas pobladas en las cercanías de Deir Hafir, en la provincia oriental de Alepo. Este es un incidente grave y forma parte de una serie de enfrentamientos ocurridos durante el último año entre combatientes de las SDF y grupos respaldados por el nuevo gobierno de Damasco. En marzo de 2024, el líder de las SDF, Mazloum Adbi, viajó a Damasco bajo la coordinación del Comando Central de Estados Unidos y acordó integrar las SDF en las nuevas fuerzas de seguridad sirias. Sin embargo, los esfuerzos se han estancado. Sí, esta es una noticia que no tiene vinculación directa con el mundo judío, ni siquiera con Israel, a pesar de que esto sucede en Siria, pero sí que es un síntoma de que el nuevo gobierno sirio, a pesar de que mucha gente está muy entusiasmada con él, pues tiene bastantes problemas y situaciones que resolver, y que a pesar de que tiene el apoyo del presidente Trump, pues en Siria hoy en día se sigue masacrando a cualquiera que pudiera ser visto como un digamos, no amigo político. Lo hemos visto con las poblaciones drusas del sur del país, lo hemos visto con las minorías que habían estado cercanas al poder durante el gobierno de los Assad, y también lo vemos en este grupo que se llama Fuerza Democrática Siria, que es uno de los grupos que combatieron durante estos años de la guerra civil en el país de Siria, en este caso apoyados por Estados Unidos, un grupo que no tenía
de todos los participantes era el que menos vinculación religiosa tenía, y el que todavía, a pesar de que había recibido instrucciones de los propios Estados Unidos para integrarse en las fuerzas de seguridad siria, pues no lo han conseguido y ahora parece que están siendo atacados. Esto es quizás otra nueva señal de advertencia de que no todo lo que brilla es oro y no todo el proceso que está teniendo lugar en Siria es positivo, no ya para Israel o para los judíos, sino para los propios sirios. Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad y, como siempre, les invitamos a escucharnos en la próxima edición con más noticias.